Muy bien, soy la señorita Norma y hoy vamos a hablar sobre los ángulos. Ángulos encontramos en nuestras casas, en la puntita de una ventana, en la punta de una puerta. Cuando se mueven las agujas de un reloj, ahí también encontramos ángulos. ¿Y eso por qué es? Porque cuando en matemática hablamos de ángulos, hablamos de un punto o vértice del que parten dos semirrectas, que son los lados de los ángulos. Estas semirrectas, al moverse, al abrirse o al cerrarse, determinan una amplitud o abertura. Y acá tenemos entonces los elementos de un ángulo. El punto del que parten las dos semirrectas se llama vértice, las dos semirrectas son sus lados y la amplitud. La amplitud se mide en grados. Para eso utilizamos entonces el transportador, que es el instrumento con el cual podemos medir y realizar ángulos. Vamos a partir de una primera clasificación, a partir del ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Ahora bien, si tenemos que las semirrectas se separaron en forma menor a un ángulo recto, es decir, que es más cerradito, hablamos de un ángulo agudo. Si esas semirrectas se separan de manera que se sobrepasan los 90 grados, estamos hablando de un ángulo obtuso. Puede pasar que también las semirrectas se abran de tal manera a partir de ese vértice que se forme un ángulo llano o de 180 grados. Como se puede observar acá, un ángulo llano tiene el doble de la amplitud de un ángulo recto. Pero hay otros ángulos, estos no son todos. Si las semirrectas no se separan, es decir, parten dos semirrectas del mismo vértice, pero no hay amplitud, es un ángulo de 0 grados y se llama ángulo nulo. Si un ángulo pasa los 180 grados, estamos hablando de un ángulo cóncavo. Y si un ángulo tiene 360 grados, es decir, que las semirrectas dieron toda una vuelta completa, hablamos de un ángulo de giro completo. Veamos entonces ahora la clasificación completa de los ángulos. Primero tenemos el ángulo nulo de 0 grados, los ángulos agudos que miden más de 0 grados pero menos de 90 grados, el ángulo recto o de un cuarto de giro, porque si recordamos las agujas del reloj, también vamos a tener ángulos a medida que vayan girando esas semirrectas. Entonces, el ángulo recto o de un cuarto de giro de 90 grados, el ángulo obtuso que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados, el ángulo llano o de medio giro que mide 180 grados, los ángulos cóncavos que miden más de 180 grados pero menos de 360 grados, fíjense que es fácil de ver porque la amplitud no la marcamos adentro del ángulo como en estos, sino que la marcamos por afuera, porque las semirrectas dieron toda una vuelta mayor a 180 grados. Y el ángulo de giro completo de 360 grados. Ustedes verán que yo marqué con celeste algo en este cuadro, y es porque tenemos dentro de esta clasificación a su vez otra clasificación. Los ángulos convexos, que son los ángulos agudos, rectos y obtusos. Y los ángulos cóncavos, que son aquellos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados.